Una reflexión sobre innovación en el aula y otras materias, siempre en USACH 94.5, la radio de una sala que cambia. Bueno, te decía al principio del programa, ¿no? Ya 3:14 son, mira cómo pasa el tiempo, estamos hablando acá de ciencia y tecnología, y te decía al principio del programa que ya es el segundo verano pandémico que nos toca vivir en Chile, y nuevamente revive el debate por la vuelta presencial a clases. ¿Tiene que ser universal? ¿Cómo se puede también considerar las situaciones de cada zona para tomar esta decisión sobre esto? Y también la nueva constitución. Hablamos con Educación 2020, la clásica, ya la conocen, Javiera Martínez, coordinadora de políticas públicas de la institución. ¿Cómo estás, Javiera? Bien, Iván, ¿y tú? Bien, bien. Oye, esto ya es como el día de la marmota, ¿no? Mientras sigamos en pandemia parece que así se siente. Sí, todos los veranos va a ser la misma discusión en torno al regreso a clases presencial. ¿Qué ves tú que ha cambiado respecto a la discusión que se daba en febrero del 2020? ¿O tuvimos todo un año que al parecer no avanzó mucho en materia de tener una buena educación pandémica, digamos? Sí. Mira, la discusión quizás no se ha movido mucho, pero han pasado bastantes cosas, digámoslo, ¿no? Nosotros siempre decimos que no estamos en la misma situación que estábamos a principios del 2020, donde en marzo nadie tenía idea de qué se trataba esto, qué iba a pasar, cómo te podía afectar, no había vacuna, o sea, ese era el escenario de absoluto desconocimiento. En 2021 también la situación está un poco no tan controlada como ahora, pero hoy en día enfrentamos un escenario que es bastante distinto, o sea, en términos, por ejemplo, de la vacunación de niños, niñas y adolescentes y del personal docente. Las personas ya, en el fondo, como de mayores de 18, tenemos un nivel de vacunación en Chile que es inédito. Los niños, el porcentaje de vacunación está por sobre el 80%, y en los que son mayores de 11 por sobre el 90%. Entonces, es un escenario bien distinto al que enfrentábamos. Y también otra cosa que ha cambiado, Iván, tiene que ver con que las comunidades educativas ya han ido experimentando y ya saben un poco cómo manejar esta situación, ¿no? O sea, como ya se enfrentaron a las primeras posibilidades de contagio el año pasado. En agosto del año pasado teníamos a muchas escuelas abiertas, y el año pasado se cerró el año con el 98% de los establecimientos abiertos. Había menos asistencia, eso es un hecho. O sea, teníamos casi el total de las escuelas abiertas, pero la asistencia era como la mitad de lo que generalmente hay, y eso tiene que ver con que, bueno, algunas familias quizás todavía no tenían tanta confianza en cómo podía ser la situación, pero los colegios sí han ido aprendiendo respecto a cómo manejar esta situación. Hay protocolos que se activan cuando hay un caso sospechoso, cuando hay un caso ya confirmado. Entonces, a pesar de que uno ve que la discusión quizás no se ha movido tanto, el escenario es bien distinto respecto a las capacidades que ya están en las escuelas y del nivel de vacunación que existe en la población. Oye, Javiera, y por ejemplo, antes para que se entienda, ¿no?, el foco de la pregunta, en el caso de la ayuda económica en pandemia, nos hemos dado cuenta cómo la hiperfocalización ha sido un fracaso, y se ha tratado de buscar, digamos, posterior a ese fracaso, lo más universal posible. ¿Qué es lo que pasa en políticas educativas? Tenemos que también tratar de tomar una decisión lo más universal posible, por ejemplo, a nivel de región, o más ambicioso incluso a nivel país, en lo que vuelta a clase refiere, o tiene que ser una cuestión hiperfocalizada y casi, no sé, pues, a nivel comunal, ir viendo lo que está pasando. Todo esto enfocado también en cómo podría afectar el aprendizaje, ¿no?, de los niños y niñas. Sí. Mira, yo te diría que si uno mira la experiencia internacional, uno lo que ve es que solo a inicios del 2000, en el fondo en marzo del 2020, fue en el único momento en que los países tomaron decisiones a nivel como de sistema, como en el fondo se cierra todo el sistema, en ese momento en el que hablamos que estaba un poco, no se sabía cómo iba a evolucionar esta situación. Después de eso, las medidas han ido evolucionando a dar un poco más de importancia al conocimiento que tienen los mismos territorios, los directivos, los municipios, los servicios locales, para tomar algunas decisiones. Entonces, desde ahí, lo que hemos ido viendo es que en general en el mundo la mayor parte de los sistemas ya está en el mundo operativo, con protocolos, por cierto, con medidas de seguridad, por cierto, pero en el fondo, y las escuelas tienen que ir resolviendo, y sus sostenedores, cuando hay ciertos casos, ¿no? Vemos que justo hoy día salieron este protocolo que entregó el Ministerio de Educación con el MinSal, como para dar algunos lineamientos a las escuelas frente a algunos tipos de situaciones, pero las escuelas también ya tienen sus protocolos, probablemente los van a actualizar, los van a revisar en función de esas orientaciones que entrega el MinSal. Pero yo te diría que acá lo más importante, quienes mejor saben lo que está pasando y lo que necesita una escuela, son las personas que están más cerca de esa escuela. O sea, como pensar que uno desde Santiago puede tomar una decisión que aplica para escuelas, no sé, como
en Arica, por ejemplo, y es desconocer como la importancia que tienen y las capacidades que tienen las personas de, no sé, pues las secretarías regionales ministeriales, los sostenedores municipales y los mismos directivos de establecimientos allá. Entonces, desde el nivel central emanan orientaciones y ahí se irá viendo caso a caso. Hemos visto, por ejemplo, que hay algunos municipios que han dicho nosotros tenemos todas las condiciones para funcionar y hemos ido conversando con las comunidades y vemos otros municipios que dicen sí, nosotros todavía no tenemos tan claro, estamos viendo, estamos revisando qué está pasando en algunas escuelas y así, ¿no? Yo te diría que en el fondo ahí es importante también escuchar lo que dicen las comunidades. Oye, Javier, bueno, de hecho en esa misma línea de que hay algunos establecimientos que ya han dicho que están en condiciones, el mismo ministro Figueroa decía que las escuelas que no abran se van a tener que, o se podrían exponer a multas, y el subsecretario de Educación habla también de esta cuestión caso a caso, ¿no? Que está determinado por la vacunación de cada una de las zonas. Más allá entonces de esta decisión que podría ser epidemiológica o a nivel de consulta con un infectólogo, qué sé yo, ¿qué es lo que tiene que hacer también la familia y el entorno educacional, digamos, académico y por supuesto el mismo estudiante? Si es que no puede volver presencialmente a las clases, porque ya lo vimos nuevamente, ¿no? Esta cuestión del Día de la Marmota, lo vimos en marzo de 2020, y muchos se vieron, muchos y muchas perjudicados por esta cuestión. Entonces, ¿sacamos algún aprendizaje en limpio? ¿Qué pasa si no se puede volver en algún determinado caso a las clases presenciales? Sí, efectivamente, sabemos que esto no va a ser volver 100% la presencialidad y a lo que teníamos antes del 2020. O sea, y eso también pasa porque, por ejemplo, si hay un caso sospechoso, un caso confirmado, o si hay más de uno en un colegio, por ejemplo, ahí van a aplicar los protocolos de cuarentena y ahí la educación a distancia va a seguir siendo importante. Entonces, en ese sentido, es importante que en el fondo las comunidades educativas, los establecimientos, los municipios también entreguen las herramientas que se requieren para poder continuar con las actividades educativas si es que en algún momento no se puede asistir al colegio, ¿no? Y yo te diría que desde el punto de vista de las escuelas es sumamente importante como la información y el trabajo que se hace con las familias para que ellas se sientan confiadas de que niños, niñas y adolescentes puedan volver. Hay algunos estudios que han salido, algunos reportes sobre el impacto que esto tiene, no solamente a nivel de desarrollo intelectual, sino que también tiene que ver con el desarrollo más integral, con el bienestar emocional. Este periodo ha sido súper complejo para el desarrollo de los niños, entonces es muy importante que exista la posibilidad de un espacio de encuentro. O sea, un niño de 10 años, 2 años es gran parte de su vida, ¿no? Imagínate lo que es haber pasado parte importante de ese tiempo sin tus amigos, sin tus compañeros. Entonces hay que mirarlo desde ahí también, y en la escuela también entregar espacios para que los niños puedan jugar, puedan interactuar entre ellos, porque la escuela tiene un valor como un espacio de encuentro más allá de que yo puedo aprender a la distancia. O sea, es un lugar donde nos encontramos con otros y aprendemos de otros también, y de nuestros pares. Entonces es sumamente importante que desde las familias, si es que hay preguntas, si es que hay aprehensiones, se planteen esas preguntas a los directivos, a los profesores del colegio, y que también desde la escuela se entregue información para que las familias puedan asistir, puedan mandar a sus niños tranquilos, ¿no? Entonces, Javiera, si entendí bien, ¿no? Como para sintetizar y cortito antes de pasar al siguiente tema, si una familia tiene la posibilidad de que su hijo o hija vuelva a clases, es la prioridad, eso consideran ustedes al menos, la presencialidad. Absolutamente, sí, absolutamente. Ya, pues, bueno, le recuerdo a los que nos escuchan por la radio, Javiera Martínez, coordinadora de Políticas Públicas de Educación 2020. Estamos hablando sobre la vuelta presencial a clases en marzo, pero también la vez pasada, recuerdo, o no sé si fue la pasada o antepasada, hablamos sobre las iniciativas de normas, una de las tantas que ustedes estaban presentando y apoyando. También la USACH está apoyando otra en la misma línea, y diversas instituciones educacionales tenían muy, digamos, como prioridad la educación pública, gratuita y de calidad, digamos, de alguna manera consagrada a la Constitución. ¿Cómo avanzó eso? Porque entiendo que son casi 30 iniciativas de norma que finalmente quedaron para ser discutidas, así que un paneo general, ¿no? Porque terminaríamos mañana si revisamos las 28, pero más o menos, ¿cuál es el diagnóstico? Sí, sí, pues, efectivamente son 28 las iniciativas que se presentaron. Dentro de esas 28 hay algunas que son iniciativas populares de norma, son 9, que son estas que podía presentar la sociedad civil, instituciones de educación superior y cualquier persona natural que quisiera presentar una iniciativa. Nosotros desde Educación 2020 presentamos una con Acción Colectiva por la Educación, que es una agrupación de organizaciones que trabajan en educación, y las otras iniciativas fueron presentadas por convencionales constituyentes, ya sea representantes de pueblos indígenas o no. Entonces,
ahí vemos como un primer paneo que, claro, la mayor parte de las iniciativas de norma fueron presentadas desde la misma convención, y hay algunas, son 9 que presentó la sociedad civil. El momento en el que estamos ahora, y la gente tiene que haber escuchado algo sobre esto también en los medios, es que están pasando dos cosas en la convención en este minuto, ¿no? Algunas comisiones ya cerraron como sus discusiones por comisión y se están votando en el plenario, en el pleno, las iniciativas de norma que fueron aprobadas por esas comisiones, y hay otras comisiones como la de derechos fundamentales, que es a la que fueron la mayor parte de las iniciativas en educación, que es la que abordaba derechos sociales, que siguen discutiendo algunas iniciativas, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, esta semana esta comisión, la de derechos fundamentales, estaba, por ejemplo, votando algunas iniciativas que tenían que ver sobre la titularidad y los fines de los derechos fundamentales. Todavía no se ha discutido en esa comisión estas 28 iniciativas de educación, ¿no? Eso debiera ocurrir en las próximas semanas, se estima que va a ser la próxima semana o la subsiguiente. Yo te diría que en términos generales, nosotros hicimos un análisis de esas 28 iniciativas y hay bastante consenso. Hay algunas que presentan algunos elementos más específicos y otras que son quizás más generales y más integrales, que abordan el tema de los fines de la educación, el rol de la familia, el rol del Estado, el tema de la libertad de enseñanza. Pero la mayoría de ellas yo te diría que son en esta línea, que son más integrales, y la verdad es que lo que uno ve es que con ciertos matices, la mayoría de ellas recupera como ideas que son súper importantes. Por ejemplo, que los fines de la educación no tienen que ser solo el desarrollo individual, sino que también tiene que ser lo colectivo, el fortalecimiento de la democracia. Por ahí mismo quería ir como con el detalle, para entender, digamos, la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Porque a veces hacer quizá el juego inverso resulta más fácil de entender, como qué es lo que nos falta, más allá de qué es lo que se está proponiendo y discutiendo. ¿Cuáles son las trabas que tiene hoy en día la Constitución? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Dónde estamos al debe en esa materia? Porque yo creo que ahí luego se subentiende lo que se está tratando también de corregir, ¿no? Sí, súper buen punto, Iván, y yo creo que esa es efectivamente la mejor forma como de plantearlo. De las trabas que se están tratando de superar o que se quieren superar con de la Constitución actual es, uno, que la Constitución actual define que el fin de la educación es el desarrollo del individuo, y todo lo que puede derivar de esa visión, ¿no? De entender que la educación solo cumple con ese fin y no aporta al fortalecimiento de la democracia, al bien común, a lo colectivo. Entonces, lo que se está proponiendo, en el fondo, es que la definición explícita que queda en la Constitución comprenda no solamente lo individual, sino que también el aporte a lo colectivo y al desarrollo más social. Otro punto súper importante tiene que ver con garantizar el derecho a la educación. En la actual Constitución, el derecho a la educación no está garantizado, y eso es súper distinto a lo que vemos en el resto de los países, pues donde este es uno de los derechos que como más transversalmente está garantizado en el mundo. En Chile no. Entonces, ese es un tema muy importante. Un tercer tema, nosotros creemos que tiene que ver con el fortalecimiento del rol de la educación pública, porque en la Constitución que tenemos hoy dice que el Estado financia un sistema de educación pública, pero no dice que lo administra, ¿no? Entonces, como eso es muy distinto a lo que teníamos en todas las constituciones para la historia del país, en el fondo, como Chile siempre tuvo en las constituciones que la educación pública tenía el rol central y preponderante, y era el Estado el que organizaba un sistema de educación pública, no solo lo financiaba, sino también lo administraba. Y eso es sumamente importante porque eso te permite de alguna forma darle una ubicación importante y en el fondo como darle un lugar privilegiado, articulador en el sistema. Nosotros vemos que después de la Constitución del 80 la educación pública se pasó al sistema municipal, y vemos lo que ha pasado también, como con el efecto que ha tenido en el sistema que la educación se haya pasado al mundo municipal. Sabemos que los municipios no necesariamente tenían las capacidades, los recursos, en el fondo, para hacerse cargo de la titánica tarea de tener a los establecimientos ahí. Entonces, con la nueva Constitución hay que tratar de devolverle al Estado de alguna forma esa responsabilidad por la educación pública. Y lo otro tiene que ver con cómo se entiende la libertad de enseñanza, que en la Constitución antigua se entendía como la libertad de abrir y organizar colegios. O sea, como la libertad no sigue rigiendo hasta ahora la Constitución actual. O sea, yo digo, claro, la Constitución, digo, exactamente, no, súper buen punto. Yo doy por hecho que vamos a tener una nueva Constitución, pero no, efectivamente, la Constitución actual, gracias por la corrección. Entonces, claro, está entendida como libertad de empresa, de negocio, y no se le pone mucho límite a eso, y eso generó durante un montón de años que los colegios que tenían subvención del Estado podían
cobrar un copago, seleccionar alumnos por su rendimiento académico, por ejemplo, y también en el fondo como lucrar. Eso se corrigió con la Ley de Inclusión Escolar, pero la idea es que la nueva Constitución defina la libertad de enseñanza no como la libertad de emprendimiento de un negocio, sino como la importancia que tiene la libertad de enseñanza para la pluralidad de proyectos educativos, para que en el fondo algunas familias puedan elegir proyectos educativos de distinto tipo, si es que buscan un proyecto distinto al del Estado, y poniéndole siempre los límites, que es que no puede haber selección de estudiantes, no puede haber discriminación, no puede haber una discriminación para acceder a ese derecho en la educación que es subvencionada por el Estado, que no se pueda cobrar, como un poco nosotros decimos constitucionalizar lo que dice la ley de inclusión, ¿no? Yo te diría que esos son los temas más importantes. Y otro tema que nosotros también que nos interesa muchísimo resaltar tiene que ver con el rol docente. Que en el nuevo texto constitucional se pueda reconocer la importancia que tiene la profesión de profesionales de la educación en general y asegurar altos estándares para su formación y condiciones para su labor, porque quizás se ha hecho más visible en estos últimos años de pandemia, pero sabemos que las condiciones que enfrentan los docentes son bastante complicadas, ¿no? Vale. Oye, Javiera, qué interesante. De hecho, todos los puntos que tú mencionaste súper a la rápida, podríamos estar profundizando cada uno de ellos y puede que la próxima vez que estemos hablando o se esté plenamente discutiendo en la convención el asunto educativo o esté por discutirse, así que un constante ahí avance. Así que hasta entonces, Javiera, como siempre, muchas gracias, que estés bien. Gracias, Iván. Chao. Chao. All You Need is Love.